iglesia de Nueva Vida, uno de los líderes de la iglesia Nueva Vida, y es nuestro hermano Minor, que nos acompaña hoy y está junto a su esposa, a sus hijos. Le damos un saludo, hermanos. Hermano Minor, el Señor lo bendiga, Dios lo bendiga. Muy bien, vamos a sintonizar esta alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero exaltar el nombre del Señor Jesús, porque el Señor nos llama a todos. Nos hace un llamado a pesar que no lo merezcamos, pero cuando volvemos al redil y venimos y aceptamos ese llamado, el Señor hace grandes cosas. La palabra de Dios dice: con eterno amor te amé. Muchas veces somos rechazados en algunos lados. Nos pasan cosas, pero el Señor nos recibe con brazos abiertos y te dice: ven a mí. La vida da tristezas, temores y aflicción, y nuestros sueños inciertos ya son. Si estamos tan cansados, queriendo desistir, nuestro Maestro nos dice así: ven a mí, con eterno amor te amé, ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di y le entregué, sufrí la cruz por ti. Vuelve al hogar, vuelve hoy a mí, vuelve hoy a mí.
el Señor les bendiga. Gracias. Queridos hermanos, feliz sábado. Feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor, adorando su nombre? De una manera muy especial, hermano Moisés, a los hermanos líderes de la iglesia, gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana o en este mediodía ya, ¿no? Santo Día del Señor. Creo que todos hemos venido con un corazón agradecido. Honestamente me gocé, hermano Moisés, el momento cuando el joven de Nuga estaba dando la lección, escuela sabática. ¿Por qué razón? Porque llegué de 18 años a este país, hace ya en 2001, hagan sus cuentas. Entonces, para un joven, mis queridos hermanos, es bien difícil a veces mantenerse unos fieles viviendo más que todo allá en el área de Nueva York. Entonces, ver a un joven desarrollarse de esa manera, pues a mí me llena de alegría, ¿va? Porque hay tantos muchachos que como yo un día luché y lucho para en la dirección del Señor, para llegar a aquel momento, para encontrarnos en el reino de los cielos con Él, pues están luchando como un día yo luché también. Así que adelante, mis queridos hermanos, que los muchachos sigan poniendo todo su talento, todo su esfuerzo en la mano del Señor. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si donde están vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien pueda dirigir su palabra? Oremos. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. No hay duda alguna, Señor, de que tú estás con nosotros, que tu santa presencia está en nuestro medio, Señor. La podemos sentir en nuestro corazón, Señor. La podemos sentir, Señor, a través de nuestros hermanos. La podemos sentir en este santo lugar, Padre bendito. Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, pueda, Señor, iluminarnos. Que, Señor, como persona, Padre eterno, que únicamente sea un instrumento tuyo, Señor, que tú puedas hablar a través de mi labio, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, cuando usted, no sé si cuando usted ha entrado a una gran ciudad o en el lugar donde usted vive, usted mira muchas veces que hay muchos monumentos, ¿no? Hay muchos monumentos que conmemoran cierta ocasión, cierto año, o monumento en honor a tal persona, a tal personaje. Casi no lo veía yo porque, de paso, mi país de origen es Guatemala. No, ¿quién dijo amén por ahí? Muy bien, hermanos, somos un pueblo en Cristo Jesús, ¿sí o no? Donde quiera que nos encontremos, somos un pueblo en Cristo Jesús. Pero en el lugar donde yo que sí, pues no miraba esos monumentos, pero ya llegando a la ciudad ya de Guatemala o viniendo ya a este gran país, pues miraba muchos monumentos que conmemoran hazañas de deportistas, hazañas de políticos, hazañas de soldados, de diferentes índole, ¿va? Y si usted visita esos lugares históricos de acá que hay en Nueva York, pues entonces encuentra a ver los nombres de los personajes que han marcado la historia de este mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos quizás del deporte, cuando un deportista alcanza un logro, el logro no es solamente del deportista, sino que es de todo un país, ¿verdad? Y cuando el deportista vuelve a su país, entonces le hacen una bienvenida especial. Lo reciben, le hacen algo espectacular a este deportista, porque ha logrado algo importante y ha puesto un nombre a ese lugar o a ese país, ¿verdad? Entonces, y eso es bien lindo, la gente es reconocida. Mis queridos hermanos, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y vamos a leer el libro de Mateo, lo que fue nuestra lectura bíblica. En Mateo el capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 53, dice, en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Está hablando de Jesús. Y venido, ¿a dónde dice? Mi versión dice, a su tierra.
Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermanos, vamos a detenernos acá, en esta parte, antes de continuar. Vamos a tener la relación con la introducción que yo estaba dando acerca del deportista. Mis queridos hermanos, para ese entonces Jesús en aquel entonces había iniciado, ¿qué? Su ministerio. Había iniciado la misión por la cual había venido a nacer a esta tierra. Entonces Jesús, fuera de su lugar de nacimiento, fuera de su aldea, fuera de su pueblo, era una persona reconocida en la cual la gente lo buscaba para que hiciera un milagro, era reconocida, era aclamado Jesús. Mis queridos hermanos, entonces esa era la manera como en Capernaum y en otros lugares, que cuando Jesús predicaba a la gente, incluso llegó un momento en que quería coronarlo como su rey. Pero llegó el momento en que Jesús iba a regresar a casa. Como todos nosotros, algún día hemos regresado, algún día vamos a regresar, Dios sabe cuándo. Tenía que regresar a su casa, al lugar de origen. Y dice el texto, y venido, dice, a su tierra, venido a Nazaret, Jesús regresó. Ahora, hermanos, cuando vemos leído este texto, vemos de que la gente se maravillaba por la sabiduría que había en Cristo Jesús. ¿Cómo recibieron las personas de aquel entonces a Cristo Jesús? ¿Cómo lo recibieron? Si Jesús era ya, podemos hablar de esta manera, el predicador para los que no creían que era el Mesías, porque muchos aún seguían creyendo en el Mesías, o para muchos decían que era un profeta, pero estaba haciendo milagros, estaba obrando, estaba desatando a las personas que estaban atadas. Entonces era reconocido. Pero cuando vuelve a su tierra natal, ¿cómo lo recibieron? Muchos de ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Es más, la manera como ellos se recordaban de Jesús era de que el texto dice en adelante, mis queridos hermanos, dice, ¿no es el 55, no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? Vamos al 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ven, hermanos, viendo ellos quizás sus orígenes, viendo acaso no es hijo del carpintero, hermanos, en aquel entonces un carpintero era una persona que no era de importancia en la sociedad. Ahora quizás porque van a la escuela, arquitectura y todo eso, pues son bien importantes y ahí llegan a tener, a generar dinero, a ganar ganancias, a tener ganancias. Pero en aquel entonces el lugar del carpintero no era eso. Así como cuando Jesús nació, el lugar de José como carpintero era el mismo lugar que cuando Jesús ya tenía la edad de 30 años. Entonces la gente empezó a darse cuenta y a decir, ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿Su mamá es ella? ¿Sus hermanos están en nuestro medio? Vean, hermanos, estamos entrelazando la introducción de que no le estaban dando el lugar que Jesús se merecía en aquel entonces. O que Jesús se merece incluso entre nosotros. ¿Qué lugar le está dando usted a Jesús en su corazón? ¿Qué lugar le está dando usted a su vida? Nosotros creemos en Dios, hemos escuchado la lección, en Él tenemos la esperanza, Él hace eso, obra milagros. Hemos visto cómo realiza milagros a través de los hermanos. Hasta el día de hoy hemos visto los milagros que ha realizado a través de la Biblia. Pero mis queridos hermanos, con todo eso, ¿qué lugar nosotros le estamos dando a Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar? Nosotros podemos venir acá a la iglesia, pero cuando vamos fuera de la iglesia, ¿qué lugar usted le está dando a Cristo Jesús en su vida? ¿Será que las otras personas conocen a Cristo Jesús a través de usted? Mis queridos hermanos, Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere bendecir a otras personas a través de su vida. Vean, hermanos, y el texto dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Vean, hermanos, escandalizar que dice la Biblia no es un escandalizar de admiración profundo dentro de su corazón acerca de lo que él era. No era ese tipo de escandalizar. En otras palabras decía, se alborotaban.
Pero el alboroto era más que todo, mis queridos hermanos, cuando uno va, por ejemplo, hay una actividad y uno dice, a ver qué está pasando, a ver qué es lo que hace, a ver si vuelve a hacer milagro como lo hizo en aquel lugar. O sea, era un alboroto, una expectación que había, pero no era un alboroto con la necesidad de buscar a Jesús o de reconocer de que estaban enfrente del Mesías. No sé si están conmigo, mis queridos hermanos. Esa es la necesidad, por eso la pregunta que dije, ¿cuál es el lugar que usted y yo estamos poniendo Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Cuál es ese lugar? Y el texto, mis queridos hermanos, dice así. Y saben, hermanos, el final del libro 58, del texto 58, o sea, el verso 58, es un texto triste. Es un texto triste, no es un texto alegre. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ¿quiénes? De ellos. ¿No les parece a ustedes un texto alegre esto? Es un texto triste. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha necesidad. En aquel entonces, tanto fuera del pueblo de Jesús como en Nazaret, había mucha necesidad de sanidad. Que Jesús libertara, que Jesús llegara a darle paz al corazón a las personas, a las familias, que llegara a unificar familia, llevar ese mensaje de esperanza. Porque eso era lo que Jesús estaba haciendo, trayendo ese mensaje de esperanza, cumpliendo su misión. Pero mis queridos hermanos, pero por el motivo a veces de nosotros, el motivo de las personas, el motivo de un puñado de personas, Jesús dice que vio que ellos tenían en su corazón algo diferente. En lo cual el texto dice, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellas. Hermanos, muchas veces el Señor Jesús nos quiere bendecir a nosotros. El Señor Jesús nos abre las puertas, nos abre sus brazos para poder bendecirnos. Él está ahí, siempre. Pero a veces somos nosotros mismos los que no dejamos que las bendiciones de Él lleguen a nuestra vida. ¿Qué lugar usted le está dando a Jesús en su vida? ¿Qué lugar? Gracias, mis queridos hermanos, por el Espíritu Santo, porque estamos hoy acá. Porque ha traído a nuestros amigos en nuestro medio. Es el Espíritu Santo que nos está tocando. Gracias, porque el estar acá es decir de que le estamos dando el primer lugar a Cristo Jesús. Este es un inicio, mis queridos hermanos. Este es un inicio, pero el Señor quiere obrar grandes milagros. Yo no sé cuál es la petición suya. No sé cuál es la necesidad, cuáles son sus proyectos que usted tiene en su vida, cuál es la planificación que usted tiene en su familia, mis queridos hermanos, cuál es el deseo que usted tiene hacia su amigo, cuál es el pedido de oración que usted le está haciendo a Dios todas las mañanas o todos los días. Dios lo conoce. Mis queridos hermanos, cual sea que fuera la petición, Dios quiere bendecirlos. Dios quiere contestarlo. Dios quiere llenarlo, quiere colmarlo, quiere rebasarlo de esa bendición. Quiere obrar un milagro en su vida. Amén. Mis queridos hermanos, pero ¿qué lugar usted le está poniendo a Él? ¿Qué lugar le está dando en su corazón? Porque el texto, mis queridos hermanos, nos dice que por la incredulidad de ellos. Porque a veces podemos decir, Señor, ayúdame, pero necesitamos nosotros tener una vida, hermanos. Necesitamos nosotros vivirlo, necesitamos creerle como la lección decía, creer en esa esperanza, tener un estilo de vida. El Señor quiere obrarlo. Mis queridos hermanos, pero debemos de darle el lugar que Él se merece. Señor, ¿tú puedes? Claro que sí. Hermanos, muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, te pido por esto y por esto y por esto. Y oramos una semana, oramos 2 semanas, oramos 3 semanas, oramos un año. Pero si usted no mira la situación, no mira que Jesús le está contestando, entonces ¿qué? Muchas veces nosotros dejamos de orar, nos desanimamos, no estamos confiando en las promesas de Él. Y eso, mis queridos hermanos, quizás a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado. Señor, ¿cuándo va a llegar el momento? Ahora, mis queridos hermanos, vamos ahora a Marcos, el libro de Marcos. Y vamos a leer el verso 6. Es la misma historia, hermanos. Es la misma historia relacionada. Y dice el verso 1 dice, Marcos 6 dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos.
Y llegado aquí, dice, el día de reposo, el sábado, comenzó a enseñarles en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Hay otro texto, mis queridos hermanos, esta parte que vamos a resaltar en el verso 2, dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñarles en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Dice el texto, y muchos oyéndolo se admiraban. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, mis queridos hermanos. Nosotros dejamos únicamente el nombre de Cristo Jesús, el lugar de Cristo Jesús en nuestra vida a través de una admiración. A veces lo admiramos, no en una transformación. Por ejemplo, a mí me ha pasado, pero qué lindo, este tema fue increíble, el sermón estuvo increíble, el pastor que predicó, wow, ¿cómo sabe? O el hermano que cantó, qué lindo canta. Pero todo queda en una admiración. No hay un paso más adelante de nosotros. Jesús, mis queridos hermanos, quiere y desea que nosotros lo admiremos. Desea que nosotros le contemplemos. Nosotros digamos cosas lindas de Él. Pero el deseo de Cristo Jesús, hermanos, el mayor deseo es de que nosotros lo tengamos en su corazón. Que su voluntad viva en nuestro corazón, que no sea nuestra voluntad, sino que sea Él quien tome nuestra vida. Porque solamente de esa manera, en ese camino, Él puede salvarnos y puede hacer muchas grandes cosas en nuestra vida. ¿Cuánto lo creemos así, mis queridos hermanos? Por eso que debemos de dar un paso más adelante. Qué lindo, sí, leemos la historia y decimos, maravilloso, qué milagro que hizo al cruzar el Mar Rojo. Oh, no, y dio de comer a 5,000 personas. Curó al ciego. Nos admiramos en esto, hermanos. Jesús nos llama a que nosotros podamos vivirlo a Él, tenerlo en nuestro corazón, vivir esos milagros que lo que hizo en aquel entonces, que lo que hizo con Moisés, también puede hacerlo en nuestra vida el día de hoy. ¿Cuánto lo creemos así, mis queridos hermanos? Ahora el texto dice el verso 5. Ahora vean, y no pudo hacer allí, nuevamente, ningún milagro, dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos su mano. Hermanos, cuando leemos y cuando vemos este texto también termina así. Si usted está conmigo, no es un texto de alegría. Un texto de alegría quizás para los que no querían ver a Jesús, pero un texto de tristeza para los que tenían necesidad de un milagro de Cristo Jesús. Un texto de tristeza para los que querían ser sanados de alguna enfermedad. Porque a veces nosotros, mis queridos hermanos, a veces por nosotros no llega la bendición a otras personas. A veces Dios quiere que bendecirnos a nosotros y que a través de nosotros lleguen las bendiciones a otras personas. Pero a veces nosotros no nos dejamos que nosotros de ser un canal para Él de bendición. Y dice que por la incredulidad de ciertas personas, Jesús se fue de ahí. Y no pudo hacer muchos milagros. Hizo pocos milagros. Imagínense, hermano, cuánta gente necesitada hoy en día de esos milagros de Cristo Jesús, de la salvación. Cuánta gente hay necesitada en todo el mundo. Y Jesús viene a este lugar, como ha llegado a este momento, como está con nosotros en este santo lugar, porque quiere hacer un milagro en nuestra vida. Porque quiere hacer un milagro en la vida de usted. Quiere hacer un milagro en la vida de nuestros amigos que están en nuestro medio. Pero debemos de darle el lugar, debemos de creerle, Señor, yo no puedo, tú puedes hacerlo. Mis queridos hermanos, Dios quiere bendecirnos a todos. El texto, mis queridos hermanos, dice, y no pudo ahí hacer ningún milagro excepto unos pocos. Mis queridos hermanos, Dios quiere libertar a su pueblo completamente. Quiere obrar de una manera increíble, pero nosotros, mis queridos hermanos, debemos de permitir de que Él pueda obrar en nuestra vida. Ahora vamos a otro texto. Y el texto tiene la misma relación. Y es la misma historia. Y vamos a Lucas, el capítulo 4. El capítulo 4. Y ustedes, mis queridos hermanos, se van a ver en este texto cuál era la razón
por la cual las personas de aquel entonces, un grupo de personas, podían llamarlo así, no dejaron de que Jesús estuviera ahí mucho tiempo. Y vamos a leerlo. Y dice, y el verso 16 dice, 4:16 dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y el 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y el 20 dice, vean hermanos, el 20, el texto 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos, hermanos, dice, y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Todos los ojos, vean hermanos, cuando usted lee el libro de Mateo y se va a quedar solamente en este texto, el 13, los versos del 56, los que leímos, entonces va a ver de que como que parece que no tiene continuación. Parece de que lo que está diciendo el escritor es de que Jesús llegó a su tierra y la gente se admiraba y Jesús se fue, no hizo ahí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Pero el texto en el libro de Lucas, el doctor Lucas, menciona detalles, cuál es la verdadera razón. Hermanos, y esto es duro, esto es algo bien duro, o sea, el accionar de las personas. ¿Cuál es la verdadera razón en que Jesús se fue de ese lugar? ¿Por qué Jesús se fue? Jesús se sintió presionado, no lo querían en ese lugar, mis queridos hermanos. ¿Y en qué momento? Cuando Jesús empieza a leer, le dan la oportunidad para que lea entonces el libro y empieza a hablar, mis queridos hermanos, y cuando él termina, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y todos los ojos, vean hermano, ahí empiezan, todos los ojos estaban ya puestos en él. Y el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que decían de Jesús más antes, en el libro de Mateo, cuando empezamos? ¿Qué decían? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es hermano de tal y tal y tal? ¿Creían estas personas en Jesús como el Mesías? ¿Lo habían relacionado con el Mesías? No. ¿Lo relacionaban con quién? Con su padre José. ¿Lo relacionaban con quién? Con sus hermanos. Y más hermanos, aquí la cosa se calentó. Cuando él lee el libro, dice, hoy se ha cumplido esta profecía en mí. Vean hermanos, los líderes de aquel entonces de aquella iglesia estaban esperando otro tipo de profecía, otro tipo de cumplimiento. No se habían dado cuenta cuando, no eran estudiosos, no se habían dado cuenta cuando ya en la profecía se había cumplido en que el Hijo de Dios había venido a nacer. Y Jesús empieza, hoy se ha cumplido la profecía. Y vamos a leer el 22 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y el 23 dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y el 24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero cuando nosotros leemos el texto, vemos de que las personas de aquel entonces, los que estaban a su alrededor, hermanos, había mucha gente que había necesidad, que tenía necesidad. Había mucha gente que tenía necesidad de sanidad, necesidad de diferente índole. Sabían de que Jesús había llegado y que Jesús podía obrar ese milagro. Entonces mucha gente acudió a aquel lugar, pero había un grupo de personas de que ellos, lugar de ayudar, lugar de abrirle camino al maestro, cuando Jesús lee este texto en el libro de Lucas, empezaron a sentirse ¿qué? Empezaron a sentirse como en cierto punto que estaban siendo quizás obstruidos, como que estaban siendo removidos de lo que ellos enseñaban. Porque Jesús dijo, esta profecía
hoy se ha cumplido en mí. Entonces la gente, vamos a hablar de los líderes de ese entonces de la iglesia, los que estaban ahí, no les gustó cómo Jesús se había referido hasta ese libro. Entonces empieza la gente, los ánimos a calentarse, mis queridos hermanos. Y entonces Jesús dice, voy a leerlo, y dice en el libro, en el 25, dice, el mismo, el verso 25, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a ella, Elías, sino a una mujer, fue enviada una viuda en Sarepta de Sidón. Y el 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán el sirio. Ahora, hermanos, el 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Nuevamente, ¿qué lugar, hermanos, usted está dando a Cristo Jesús en su vida y en su corazón? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué reconocimiento genuino le da usted a Jesús en su corazón? Porque en aquel entonces, mis queridos hermanos, podemos ver en la Biblia de que cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús les dijo, hoy ha llegado la salvación, hoy se ha cumplido esto en este lugar, la gente reaccionó de una manera diferente. Y el texto 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Y el 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál fue la razón entonces, hermano? Hermano Moisés, ¿cuál fue la razón? Que Jesús se fue de allí. Porque por su incredulidad, dice el libro de Marcos, el libro de Mateo. Pero el libro de Lucas nos dice que la gente quería tirarlo al barranco. Lo estaba llevando a Jesús a ese precipicio, a ese despeñadero. Después de que Jesús declararle de que Él había venido para salvar su vida, se había cumplido la profecía, había venido a desatar, a traer paz a este mundo, la gente no lo reconoció. La gente se maravillaba, la gente se emocionaba, la gente decía cosas lindas de lo que Él hablaba, de lo que Él decía, hermanos. Pero la gente no lo sentía en su corazón. La gente no quería aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador. ¿Cuál es el lugar que usted le está dando a Cristo Jesús en su vida? ¿Cuál es el lugar que yo le estoy dando a Cristo Jesús en mi vida? Jesús quiere obrar un milagro en su vida, como la quiere obrar también en la vida mía. Quiere obrar un milagro en la vida de nuestros amigos que están acá presentes. Porque Él vino a sanar. Y a día de hoy Él sigue obrando milagros. Pero que no sea nuestra incredulidad, queridos amigos. Que no sea nuestra tardanza, queridos hermanos. Que podamos bloquear esas bendiciones que Dios quiere que lleguen a nuestra vida. Dios sigue obrando milagros al día de hoy. Y mis queridos hermanos, así como en aquel entonces Jesús transformó para aquel hombre que para las personas en aquel tiempo, para las personas de la sociedad de aquel entonces, aquel hombre Zaqueo, que la gente decía, este cobrador de impuestos no tiene ya perdón de Dios, este no tiene oportunidad, este ni siquiera a la puerta del cielo puede llegar. Pero el hombre sintió la necesidad. En aquel entonces, cuando supo que Jesús iba a pasar por Jericó, dice su palabra, y él sintió la necesidad, y aparte que tenía paredes que no le permitían, tenía problemas que no le permitían llegar más cerca a Jesús. Pero el Espíritu Santo, ve, hermano, Zaqueo se dejó llevar por el Espíritu Santo. Lo tocó y lo puso en su corazón y le dijo, súbete a este árbol de sicómoro. Y obedeció. Y cuando Zaqueo estaba ya con esa necesidad, ¿qué lugar tú le das a Cristo Jesús en tu corazón? Zaqueo, aunque no, para la sociedad no era nada, empezó a sentir esa necesidad, empezó a darle un lugar importante en su corazón a Jesús. Y cuando Jesús va pasando y mira a Zaqueo, mis queridos hermanos, ese momento fue un momento increíble. Si usted ha leído este pasaje bíblico, un momento de mucho gozo y alegría.
Porque Zaqueo solo llegó únicamente para ver a Jesús. Nunca se imaginó que llevaría a Jesús a su casa. Mis queridos hermanos, a veces nosotros creemos de que no merecemos esas bendiciones de Dios, pero Él sí quiere darnos sus bendiciones. En aquel entonces Jesús dijo a Zaqueo: ve, date prisa, es necesario que poses en tu casa. Y estando en su casa, Zaqueo dice: hoy ha venido, ¿qué dice? La bendición a esta casa. Como Jesús dice esta tarde también a cada uno de nosotros: hoy ha llegado la bendición a tu vida, a tu hogar. Él quiere bendecirte. ¿Cuántas peticiones tú tienes? ¿Cuántas necesidades tú tienes? Pero denle lugar a Cristo Jesús. Hermanos, hace unas 3 semanas, quizás 3 semanas, pero originalmente más o menos 6 semanas, me enteré que mi hermana, la más pequeña, me llamó una vez, porque soy de el más allegado a él. El más allegado a él. Y me llamó una vez y me dice, llorando, quebrada: ¿sabes qué? Me encontraron unas úlceras cancerosas. Tengo cáncer. Y yo le había a mi hermana, pero mi hermana, pero llorando, quebrado, nunca había escuchado algo así. Y yo me sentí tan triste. Y también me puse, mi hermano, ella no se dio cuenta para sacar lágrimas en mis ojos también. Y saben, hermanos, oramos con ella, y después de eso yo me acerqué a los hermanos en la iglesia y les conté la situación, y los hermanos empezaron a orar. Todas las mañanas, a las 5 de la mañana, me uní en oración con cada uno de ellos. Cuando vuelvo a llamar a mi hermana me contestó, hablamos de una manera diferente. Y me di cuenta de que el poder de Dios y que el Espíritu de Dios estaba obrando en ella. Porque aún sentía, aunque aún estaba esa enfermedad en ella, pero Dios había llegado a su corazón para poder darle esa tranquilidad y esa paz y esa confianza. ¿Qué lugar usted le está dando a Cristo Jesús en su corazón? ¿Qué lugar le estoy dando a Cristo Jesús en mi corazón? Dios quiere obrar milagros en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere darte, quizás si estás buscando un trabajo, un mejor trabajo. Sí, cualquier situación, Dios quiere darte. Pero debes de buscar a Dios. Después de tener un proceso en mi hermana, en todo lo que es busca de información, lo hemos tenido en oración. Las iglesias se han unido, han habido ayuno. El día de ayer la operaron. Hoy está aún en el hospital, pero la operaron, le han sacado ese cáncer maligno, mis queridos hermanos. Y yo le digo a mi hermana, ¿saben por qué? Porque el doctor le dijo, si hubieras llegado más tarde, esto ya no hubiera nada que hacer. Yo le dije, Dios te habló a tiempo. Dios te ha dado una oportunidad. Te ha hablado a tiempo y ha obrado un milagro en ti. Ese milagro que ha obrado en ella, mis queridos hermanos, es grandioso, porque le ha dado la oportunidad no solamente, a pesar de que ha habido un dolor en ella, y existe este dolor en este momento porque aún está en el hospital, pero su esposo no conoce de Dios, no es de la iglesia, y ha tenido un corazón duro con ella. Pero ahora que nosotros hemos hablado con él, he hablado con él y ha visto la situación, y hoy antes de entrar acá hablé con él, las palabras de él han cambiado. Su corazón se ha sido, mis queridos hermanos, más acepto a las bendiciones del Señor. ¿Y cuándo llega ese momento? ¿Cómo sucede ese momento? Es con esta pregunta: ¿qué lugar tú le estás dando a Cristo en tu corazón? ¿Qué monumento tú le estás haciendo a Cristo en tu vida? ¿Cómo lo presentas para las otras personas? Dios quiere llegar a bendecirte. Dios quiere no dejar, como dice el libro de Marcos, unos pocos milagros en tu vida. Él no quiere hacer eso. La obra que Él inicia es fiel en cumplirla. Él quiere hacer todos los milagros. Él quiere transformar tu vida. Quiere cumplir tus sueños. Quiere sanar tus heridas completamente. Pero ¿qué lugar tú le estás dando a Cristo Jesús? Mis queridos hermanos,
Hoy más que nunca en el 2022 es el tiempo cuando nosotros debemos de reflexionar. Gracias por nuestros amigos que están en nuestro medio, porque han reconocido de que Cristo Jesús es nuestro todo para acá. Hoy más que nunca estamos más cerca de que Cristo Jesús venga en su segunda venida. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en un momento, en un tiempo, en este mundo en que dice que se estalla la guerra, que viene esto, que viene la Armagedón. Hay tanta expectativa de qué es lo que va a suceder. Hoy más que nunca nosotros debemos de entregarle, debemos de creerle, debemos darle a Cristo Jesús el primer lugar en nuestra vida. Pero eso es para reflexionar, mis queridos hermanos, es para reflexionar, mis queridos hermanos, ¿hasta dónde llego yo con Jesús? ¿Será que solamente llego a salir aquí de la iglesia y allá afuera soy otra persona? ¿Hasta dónde, mis queridos hermanos? Dios quiere transformar nuestra vida. Y así como en el texto dice, de que Él se fue de ese lugar, Él no quiere irse de tu vida, mis queridos hermanos. Él quiere quedarte en tu vida, Él quiere quedarte en tu corazón. Por eso ábrele tu corazón a Cristo Jesús, que Él está tocando a la puerta. Permite que la salvación llegue a tu vida y permite que a través de tu vida muchas otras personas puedan llegar a conocer de este mensaje maravilloso, este mensaje de salvación, este mensaje que nos da esperanza, porque nosotros, hermanos, en este mundo somos personas pasajeras. Usted puede luchar por sus sueños, usted puede luchar por adquirir grandes cosas, grandes fortunas, y se vale, lo puede hacer, eso se vale. Dios quiere que seamos prosperados, pero recuerden una cosa, mis queridos hermanos, nosotros en este mundo somos pasajeros. Nos espera, mis queridos hermanos, un mundo mejor. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Queremos darle gracias al Señor por el pan espiritual que Dios nos ha proporcionado en este maravilloso día. Quiero invitarles, hermanos, a que se coloquen de pie. Y como hemos recibido la palabra y qué lugar le tenemos al Señor en nuestros corazones, vamos a entonar esta bella alabanza para honrar y glorificar el nombre de Dios, y la vamos a entonar como una oración elevada a nuestro Dios. Vamos a cantar.